Ah, ¿se observan las diapositivas? ¿Sí? Ok, bueno. Buenas tardes, doctor, compañeros. Empezaríamos entonces ahorita con el tema de cáncer cervicouterino. Esta es bibliografía, también la otra diapo es de libro. Ahorita me mencionan cuando usted que le pase la siguiente. Bueno, ¿quién va a hablar de cáncer de endometrio? Soy yo, doctor. ¿Quién es? Jorge Carlos. También vas a hablar de hiperplasias de endometrio, porque es lo mismo. Sí. Se relaciona mucho, nada más que yo lo divido en dos para que abarquen más, para que a todos alcancen tema. Hablas de hiperplasias de endometrio y cáncer de endometrio. Muy bien. Bueno, entonces déjame ver. Bueno, muy bien. Y esta es la otra. Bueno. Ok. Bueno. Pero nada, si revisaste todas las revistas o todos los artículos, qué bueno. Si no, no tiene caso poner un montón de referencias bibliográficas y a lo mejor ni las que vienen en inglés. No, sí, soy bilingüe, gracias a mi mamá. ¿Perdón? Soy bilingüe, gracias a mi mamá por mandarme a clases. ¿Clases de qué? ¿De la UE? Sí, de la UV. ¿Ya terminaste todos los niveles? Me quedé en avanzado medio. Bueno. Bueno. ¿Y ya con eso eres bilingüe? Es bastante, doctor. Bastante avanzado y pues ahí de certificado de la UV y todo lo que usted guste. Bueno. Muy bien. Continuando con el tema, voy a ir primero diciendo lo de factores de riesgo y hasta el final voy a tocar el tema de la prevención. Primero, ¿qué es el cáncer de cervix? Bueno, es una neoplasia maligna que pues se origina en el cervix, que es la porción baja del útero que conecta con la vagina. Podría decirse que esta neoplasia donde más se encuentra es en la zona de transición, que es donde los dos epitelios, todo eso lo voy a decir más adelante, pero los dos epitelios que se juntan, que es el cilíndrico con el epidermoide, Bueno. hacen la zona de transición y ahí es donde... Bueno, vamos a seguir el orden que tú llevas, pero no es lo adecuado que primero empieces con los factores de riesgo, si no sabemos qué es un cáncer de cervix, cuál es la incidencia, cuál es la frecuencia. Ok, una disculpa, doctor. ¿Cuál es la etiología? Ajá. Pero empezamos como vas. Bueno, en factores de riesgo, entonces, tenemos que la GPC es la que nos va a marcar estos puntos que yo voy a mencionar. El primero sería como el inicio de la vida sexual antes de los 18 años y muchos de estos tipos de factores están relacionados entre sí porque el hecho de tener también una pareja sexual masculina con VIH o tener múltiples parejas o que una pareja con la que tú estés ahorita presente manteniendo relaciones sexuales haya tenido también bastantes parejas anteriormente, son factores de riesgo porque predisponen a tener la infección con VPH. Y el hecho de tener una infección de VPH, dependiendo el serotipo, es lo que predispone mucho a llegar a tener cáncer cervicouterino. Hablando ya un poquito de las infecciones de VPH, tenemos que las que más frecuentes se encuentran en México son la 16 y la 18. De estas componen el 70% de los serotipos de VPH que se encuentran cuando se localiza una lesión maligna. Ya de ahí nosotros podremos tener bastantes serotipos diferentes como el 31, el 34, el 38, etc. Se van siendo, pero los principales son los 16 y el 18.
Tenemos también que pues el mismo hecho de que si una mujer menor de 30 años no ha tenido una citología, un Papá Nicolau, evidentemente se está predisponiendo a que una lesión que haya empezado, no sé, con un SIN de 1 o de SIN de 2 y no remite, a sus 32, 35 años, ya pueda considerarse una neoplasia 1A, 1 o alguna variación de estas. Por eso es importante, y más adelante también lo voy a volver a mencionar, que las mujeres a partir de que hayan tenido su primera relación sexual o a los 21 años, 3 años, cada 3 años, perdón, se vayan haciendo una citología. Bueno, ¿cuál es la etapa 1A? Es cuando la lámina basal del epitelio se rompe y estas células neoplásicas empiezan a llegar a la mucosa. Bueno, no es mucosa, El estroma. el estroma, gracias. Ajá, muchas gracias. Y bueno, Mira, perdón, para que no te metas ahorita en la clasificación, dices que se convierta en un carcinoma invasor. ok, Y ya, muchas gracias, doctor. ya con eso ya, porque si das una plática te van a preguntar, ¿y cuál es el 1A? Ujú. Se convierta en un carcinoma invasor, ¿verdad? Entonces, un factor de riesgo que una mujer, cualquier mujer, ¿no? No necesariamente menor de 30 años, a lo mejor tiene 40, y nunca ha tenido una citología, es un factor de riesgo, porque puede tener una neoplasia intraepitelial que, no diagnosticada y evolucionar posteriormente a un carcinoma invasor. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Se olvidó tu nombre? Gabriela Andrade. Gabriel Andrade, muy bien. Ok. Continuamos. Después, dos puntos que marca la GPC es que tanto el tabaquismo como la deficiencia de ácido fólico llegan a ser también factores de riesgo. El ácido fólico no está tan estudiado como en el caso del tabaquismo, pero lo que se plantea ahorita como teoría es que en una lesión que tenga el cervix, una microlesión, el ácido fólico estaría ayudando a la mucosa a que tuviera una regeneración, y el hecho de que las células no tengan los micronutrientes necesarios, el ácido fólico como la vitamina B3, no estén presentes tanto, hace que esta capacidad sea menor y el hecho de la recuperación del epitelio sea más lenta. Y el hecho de que haya una microlesión es lo que abre la puerta a que exista la infección con VPH. Esa es la explicación de la deficiencia de ácido fólico. Y ahora para el tabaquismo, lo que tiene el tabaquismo es que hay tanto como la nicotina como la colina, se ha demostrado que hacen un daño a la transcripción del DNA, específicamente al gen P16, que es un gen supresor oncológico. Entonces, en el momento en que este gen empieza a fallar, como que abre la posibilidad a que la reproducción la reproducción de las células se altere. Eso es en una parte. Otra parte también se dice que tanto la benzoaperina y hace que el DNA del BPH empiece a tener una producción más acelerada en las células, que es igual un componente que tiene el 2 cigarros. Además de, estos son dos puntos. Además, el tercer punto que tienen en el tabaquismo es que hace una inmunocompresión en las mujeres que fuman. Por ejemplo, si una mujer que tiene una lesión y tiene el ingreso del BPH del 18, vamos a decir, y fuma a lo regular de los 2 años a partir, o ya tiene a partir de la infección, no tiene la misma capacidad de que se deshaga de esta infección como no, una mujer que no fuma. Permíteme, una disculpa. Bueno, después pasando a los tipos histológicos, tenemos que estas son las lesiones que se pueden presentar en la zona de transición que les estaba mencionando anteriormente. Se van a conocer como displasias, debido a que es un lugar donde el recambio de células es constante.
pues una infección de VPH se tiene la norma, ajá, de que puede durar de 12 meses a 18 meses. Entonces, en una mujer sana es lo que regularmente se espera que dure la infección, no importa el serotipo. En cambio, cuando la mujer no logra tener, pues, o sea, no logra combatir la infección adecuadamente, lo que sucede es que empieza a ver las displasias que se pueden ver en la imagen. A ver, permítame un momentito que ponga el puntero aquí. Entonces, estas lesiones lo que van a hacer es que van a empezar en la zona basal del epitelio, lo que haría que, acá como se puede ver en el SIN-1, que es la clasificación que se usa, es en inglés el término de SIN, pero nosotros lo conocemos como neoplasia intraepitelial, o sea, como NINX. Ajá. Nick, Exacto, gracias. al Entonces, revés. ajá. Entonces, tenemos que en la zona basal, como pueden verse en estas imágenes, a comparación de cómo se ve en lo normal, empieza a haber una hiperplasia de las células, se empiezan a ver juntas y la relación citoplasma-núcleo empieza a perderse un poco más. También se pueden observar como hay coilocitos en la parte más arriba de lo que sería el epitelio, que es como un signo característico de que hay infección por VPH. Y pues el mismo hecho de que esta infección siga progresando en vez de desaparecer, hace que la zona basal vaya subiendo cada vez más y más y más hasta que se encuentra de esta manera, como se ve en el SIN-3. Así se clasifican, se manda a biopsia y ya en el borde del microscopio pues se puede ver en qué etapa se encuentra una mujer. Cuando todavía son SIN-1, SIN-2 y SIN-3, también se pueden hacer muestras de citología. Nosotros tenemos esta muestra, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay una mujer que tiene SIN-2. Lo que se hace es que de 12 a 18 meses, que es lo que se espera que dure, la infección, se espera a volverle a hacer otra biopsia. Y se le hace la citología, que también se puede mostrar como las células igualmente pierden la relación núcleo-citoplasma y el núcleo es bastante agrandado a comparación de cómo se vería en un Papá Nicolau normal. Pero, ajá, sí. Entonces, si en vez de no desaparecer la infección y las lesiones, ya sería como pasaríamos a tener una neoplasia maligna. Ajá. Entonces, hablando ya de eso, tenemos... Bueno, pon lo anterior, por favor, pon lo anterior. La anterior, bueno, acá tenemos que, según la clasificación, no la quites. perdón, esa. Una disculpa. Ajá. Como mencionaste, el SIN-1 o NIC1 es cuando solo la porción inferior de ese epitelio está sustituido por células displásicas, ¿no? Con hipercromatismo, pérdida de la relación nucleocitoplasma, pleomorfismo. Y aquí además vemos los clásicos coilocitos, que son característicos de una infección por el VPH. El NIC1, según la otra clasificación de Bethesda, lo cataloga como lesión intraepitelial de bajo grado. Aquí es SIL, en nuestro medio se encuentra como LIE, lesión intraepitelial de bajo grado. El SIN-2 es cuando más o menos 2/3 de ese epitelio escamoso, que es un epitelio estratificado, que se ve muy bien en la figura donde dice normal, se ve que es un epitelio estratificado, son un montón de células encimadas, por decir algo así. Y el SIN-3 o NIC3 es cuando todo el epitelio completamente está sustituido por células displásicas. Vemos que ya no nomás es en 1/3 ni en 2/3, sino todo el epitelio ya está completamente invadido, vamos a decir, por estas células. El SIN-2 y el SIN-3 se catalogan como una lesión intraepitelial de alto grado.
El signo 1, lesión intraepitelial de bajo grado. Algunos ya no utilizan la clasificación de signo 2, sino nada más la clasificación de lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Ahora, un carcinoma in situ es similar al signo 3. El carcinoma in situ quiere decir que es un cáncer que está limitado al epitelio. De otra forma se llama el carcinoma in situ, a ver, ¿quién sabe? Ya lo hemos mencionado en algunas clases. Por eso les pregunto. Y es el intraepitelial, ¿no, doctor? Intraepitelial, porque es un carcinoma, pero que está limitado al epitelio. Si bajas tu cursor un poquito más, vemos que ahí está el estroma, pero entre el estroma y el epitelio hay una membrana que se llama membrana basal, que está libre, no, está intacta, las células neoplásicas no han invadido el estroma, por eso se puede clasificar como SIN3 o carcinoma intraepitelial o carcinoma in situ. Aquí vemos que no hay invasión del estroma, por eso se llama carcinoma intraepitelial o carcinoma in situ, y constituye una lesión intraepitelial de alto grado. Aquí lo importante, por ejemplo, que un SIN1 tiene un alto grado de regresión. El SIN2 puede tener regresión, pero ya es mínima, y el SIN3, pues ya es muy difícil que esta lesión vaya a tener una regresión, y hay que dar un tratamiento porque es muy difícil que esta lesión regrese. Bueno, continuamos, Gabriela. Bueno, ahora entrando en lo que estaba mencionando el doctor, tenemos la lámina basal y el estroma, y en el momento en que el epitelio rompa esta lámina basal y entre, se va a conocer como carcinoma, en este caso epidermoide o de células escamosas. No, pero es un carcinoma ya invasor. Ajá. Lo que decía hace un rato, es un carcinoma epidermoide, pero invasor. Sí. Digo, no deja de ser epidermoide, pero es un carcinoma invasor, ¿verdad? Porque ya está invadiendo el estroma, se ve perfectamente bien cómo está invadiendo el estroma. Ya esa lámina basal ya está rota, ya no está, ya deja de ser ¿intra qué? Dérmico. No. No, perdón, lo acabo de decir. Ajá. Intraepitelial. Intraepitelial. Ajá. Ya se volvió un carcinoma invasor. Esto básicamente lo vamos a diagnosticar por medio de la biopsia, porque la biopsia nos va a decir cuántos milímetros está invadiendo o hay de invasión del estroma. Por eso es lo importante de una biopsia, para clasificarlo en 1A1 o 1A2, por los milímetros de invasión del estroma. Bueno. Ajá. Continuamos, por favor, Gabriela. Ok, entonces tenemos que esta lesión en microscopio se va a conocer como una lengüeta o en forma conjuntiva, y ya es debido a que es un carcinoma invasor. En este caso es escamoso, son un carcinoma escamoso. Lo que tenemos es que es de un 70 a un 80% de que cuando exista un carcinoma de cervix sea un carcinoma escamoso. El otro porcentaje me parece de 15 a 20% que sea un adenocarcinoma, y el otro porcentaje que resta ya es el vasto tipo de carcinomas que se pueden generar en esta zona, que pueden ser desde de células pequeñas, células grandes, que sean de algún nódulo, algún tipo de melanoma, etcétera, todos los demás tipos de neoplasias que existen. Ahora tenemos que... y ahí tenemos aquí vemos un cervix de una histerectomía, ¿verdad? Y vemos macroscópicamente el aspecto de un carcinoma. Podríamos decir que es un carcinoma que está limitado al cervix, porque vemos que no hay invasión de vagina, ¿verdad?
Porque vemos que alrededor del cervix, lo señalas con tu cursor, con tu alrededor, pues se ve normal. Es un carcinoma limitado a cervix. Probablemente sea un carcinoma estadio 1B1, un carcinoma que mide menos de 4 centímetros. Bueno, ¿qué más, Gabriela? Bueno, se puede describir que esta macrofotografía entonces tiene una lesión exófica de coloración amarilla con necrosis, que es haciendo la forma de un reloj, donde en la parte de arriba serían las 12, las 3, las 6 y las 9. Sería una lesión que forma desde las 3 hasta las 7, de 3 a 7, así se marcaría una lesión cuando es en una macrofotografía. Y en las demás microfotografías se muestra más que nada de que este tipo de carcinoma de células escamosas puede ser de dos tipos, tanto de queratinizante como no queratinizante. Una no queratinizante sería como se encuentra en nuestra microfotografía de la derecha superior, que se pueden observar las células como están en el estroma, pero no se forman sino perlas de queratina, lo cual sí se muestra en esta imagen inferior, donde se puede ver por la tinción estas perlas características. Bien, continuamos. Después sería lo del adenocarcinoma, que nada más sería para remarcar que también no es tan común, pero puede suceder, y es el hecho de la displasia y la metaplasia que pueden tener las glándulas, y cómo pueden estar pegadas entre sí en pared y pared, en vez de tener estroma entre ellas. Bueno, son las glándulas del conducto endocervical o del epitelio cilíndrico. El epitelio cilíndrico del conducto endocervical contiene glándulas. Entonces, este adenocarcinoma es el segundo lugar en frecuencia. Mencionaste que de un 15 a un 20%. Algunos autores le dan un 20%. Este carcinoma es inclusive más agresivo que el escamoso. Y muchas veces, como crece hacia adentro, hacia el interior del conducto endocervical, a veces es un poco más difícil clínicamente hacer el diagnóstico. Porque acuérdense que el epitelio cilíndrico se encuentra en el conducto endocervical. Por eso, cuando se hace una citología, un Papá Nicolau, y a ustedes les reportan células escamosas normales, nada más, es una citología que no tiene ningún valor, porque no les están reportando células cilíndricas del endocérvix. Es decir, que fue una citología mal tomada. Nada más tomaron pues hicieron un raspado del ectocérvix. Y les pueden reportar células del epitelio escamoso normales, pero si no les reportan células cilíndricas, quiere decir que no encontraron células cilíndricas y no les reportan si son normales o no. Entonces, una citología que hay que hacer en ese caso. A ver, Abigail, ¿qué se hace en ese caso? Tú haces una citología o te llega alguna paciente que le hicieron Papá Nicolau y no dice que contenga células escamosas, células cilíndricas. ¿Qué haces, Abigail? ¿Ya se fue Abigail? Abigail fue la que expuso, ¿verdad? No. No, pero fue en Obste. ¿No está Abigail? Bueno, Areli, a ver. Areli, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué haces en ese caso? ¿Se le puede hacer una biopsia? ¿Pero por qué? Bueno, se tendría que hacer un corte a lo mejor un poco más, o tomar la muestra desde, o sea, un poco más ancho, por así decirlo.
para poder observar si se encuentran células. ¿Qué haces, a ver, Adriana? Se tiene que volver a repetir la muestra. Se tiene que volver a tomar otra citología bien tomada, utilizando un citobrush. ¿Conocen el citobrush? Que es uno como cepillito que se introduce en el cervix, o con una espátula que se llaman de aire, con Y, aire, que son una como batelenguas, pero que tiene la punta un saliente, y con eso se mete en el endocervix y se dan unas vueltas, y con eso tomamos una muestra de las células endocervicales. Pues hay que repetir la citología nada más. No tenemos por qué hacer una biopsia si no hay clínicamente ningún dato de malignidad macroscópico, y si la citología nos dice que las células del epitelio escamoso son normales, pero si no nos dice que hay células cilíndricas, es una citología que no sirve. Hay que repetirla. Y si ya nos dicen que las células cilíndricas son normales, pues la citología es normal. Bueno, esa es una imagen característica de un carcinoma o un adenocarcinoma de cervix, donde vemos las glándulas. Puedes señalarlas con tu cursor, las glándulas. Es decir, completamente con datos de un hipercromatismo, ¿verdad? Pleomorfismo, pérdida de relación núcleo-citoplasma, en fin. Es un adenocarcinoma muy diferente al corte histológico que vimos del carcinoma escamoso. Bueno, la que sigue. Entonces tenemos que los tipos de diseminación que va a tener este tipo de cáncer, tanto como adenocarcinoma como el carcinoma de células planas, tenemos que es por vía linfática, por invasión continua y por vía hematógena. De vía hematógena, solo mencionar rápido que puede ser en médula ósea, que ya puede llegar al hígado, nivel cerebral, y me parece que esos son los tres más importantes. Pulmón, huesos, hígado, pulmón. Ajá, y pulmón, gracias. Sí, y pulmón. Ahora, para